Agradezco a ustedes por la paciencia que han tenido, agradezco por su gentileza, agradezco por la invitación que me han hecho para compartir con ustedes estos pensamientos que como en la introducción del libro y en la introducción de la plática yo les hice, no es un libro escrito académicamente y no es un libro que habla de las teorías del liderazgo. Aunque las conocemos y aunque sabemos escribir e investigar teológicamente, no es eso. Esto es un libro que simplemente trata de hacer un llamado a recuperar esas 10 características que para mí son esenciales y que las vemos ejemplificadas a través de la vida del Señor Jesucristo y que son para vivirse, Entonces, el título de esta siguiente conferencia, vamos a ir apenas a la tercera y hoy debemos de terminar con 6, ¿verdad? Vamos a la tercera, así es de que le voy a dar aquí velocidad. En el camino usted va a poder ir entendiendo quizá algunas cosas que ahorita todavía no las comprende, pero no las alcanza a dimensionar en toda su plenitud. Quizá pueda ampliar un poco su concepción. Cuando estamos hablando entonces ahora de este siguiente atributo, estamos hablando del concepto del servicio. Hablamos del amor, hablamos de la humildad y vamos a hablar del servicio, ¿sí? Del servicio. ¿Sabe usted que aunque nosotros digamos siervos, el mundo sabe que están los siervos de la nación y no necesariamente para ellos nosotros somos los siervos? Así es de que el uso de términos a veces semánticos no hace una diferencia en... ¿Sabe usted que a nosotros nos llaman ministros? ¿Sabía usted que la palabra ministro viene del latín ministrare? ¿Sabía que la palabra latina ministrare significa servir? Que por eso nos llaman ministros, porque somos servidores. Y es exactamente lo mismo, son asuntos de semántica. En su concepción usted podrá entender una cosa de una manera, de otra, podrá decir esto no está bien, esto está mal. Pero al final de cuentas, mis amados hermanos, más que de definiciones semánticas, que las conocemos, aquí estamos hablando de un carácter, de una conducta, de algo que se debe de modelar. Y cuando estamos llegando aquí al liderazgo de 10, de los ministros, de los siervos, de los gobernantes, en los negocios, del reino, de los líderes que van a guiar a otros a tomar acción, que los van a estimular, que los van a desafiar, que van a caminar junto con ellos, entonces tiene que ver este asunto de liderar, a diferencia de como los gobernantes de las naciones, que se enseñorean de ellas. No debe ser así entre nosotros, es a través del servicio. Entonces es liderar sirviendo. Servir, entonces es ministrar. ¿Queda claro, hermanos? Son asuntos semánticos. Para su información o conocimiento, lo amplío, no estaba aquí en la conferencia, pero creo que es necesario hacer esa aclaración. Llámese ministro, llámese pastor, llámese usted presidente, porque preside, y el que preside es un presidente, o llámese el director de una comisión, llámese como se llame, lo que está ejercitando es la función del liderazgo. Y el liderazgo de 10 tiene que ver con el servicio. Ese es el tercer aspecto que abordamos aquí. Liderar sirviendo es el camino de Cristo hacia el liderazgo de 10. Y una vez más enfatizamos, es el liderazgo de 10. En los grupos organizados acá que se dedican al mal, ellos están sirviendo a un líder, ¿sí? Y están sirviendo bajo ciertas instrucciones y bajo ciertas reglas o sea, tienen todas sus estructuras, ¿no? Entonces, bien, cuando estamos aquí hablando del servicio, hermanos, estamos entonces fundamentando este principio en un verso bíblico que el mismo Señor Jesucristo citó. Y Él dijo a qué había venido el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. O sea, Él no vino para eso, ¿no? Sí, le sirvieron, la Biblia dice que muchas mujeres le servían con sus bienes. Le sirvieron. Él tenía hambre, los apóstoles le sirvieron. Fueron a buscar comida. Él tenía hambre, pues saquen un pez. Le sirvieron, ¿sí? No quiere decir que
Al Señor Jesucristo nunca nadie le sirvió. Lo que significa es que Él está diciendo que ese no fue el propósito de su venida. No fue el propósito de su venida. Y ahí tenemos que entender eso. ¿Se le puede servir a un pastor? Me parece a mí que si usted lo puede hacer y no lo hace, ya pecó. Porque todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, ya pecó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el reino de Dios así son las dimensiones. O sea, debemos aprender a servirnos unos a otros. No a algunos, sino unos a otros. El pastor sirve, los miembros sirven. También al pastor o a los líderes. Eso es el cuerpo de Cristo. Y ningún miembro del cuerpo de Cristo le puede decir a otro, no te necesito. Más allá de cuestiones de definiciones y de semántica, no se envuelva en eso. Viva la vida cristiana. Y se trata a través del servicio. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, quieren que los demás les sirvan y se sirven de ellos, pero entre ustedes no debe ser así, ¿sí? Pero ustedes siguen siendo personas que tienen que darle ejemplo de liderazgo a su congregación y deben de inspirarlos a través de una vida de amor entregada al Señor Jesucristo y un testimonio de humildad, ¿sí? Y de servicio. Entonces, en un mundo, mis amados hermanos, donde la sociedad valora el poder y se sienten inflados, y no solamente la sociedad, a veces también en la iglesia, yo soy el presidente del cuerpo de diáconos, ¿no? Y nosotros ya vamos a correr al pastor. Yo no sé si eso suceda solamente en mi rancho, pero lo he escuchado, ¿sí? Lo he escuchado. Miren, hermanos, el Señor me ha permitido a mí, como dijo Pablo, perdónenme esta mi locura. Ustedes me están hablando de lenguas. Yo doy gracias a Dios que hablo más que todos ustedes, ¿sí? Perdónenme esta mi locura, ¿sí? Estuve entre ustedes y no se dieron cuenta, pero ahora me hace necesario que lo sepan. Hermano, mire, yo vengo de recorrer 23 países, de estar ministrando en diferentes entornos. Yo no lo estoy diciendo para exaltarme a mí. Que Dios me libre, no es esa la intención. Lo que yo quiero decirle es que yo no estoy aquí como alguien que ya lo sabe todo, pero tampoco como alguien que está aprendiendo a patear la pelota, ¿sí? Hermanos, yo vengo aquí después de una experiencia de 10 años, de servir con una denominación en donde cada fin de semana yo visitaba una de las 5,200 iglesias que la convención tiene. Ni siquiera en un año me daba tiempo de recorrerlas todas. Entonces he visto mucha cultura, he visto muchas cosas. Eso me ha ayudado a observar y aprender algunas cosas. Y con humildad, hermanos, créalo. O sea, si esto le es útil, úselo. Si usted piensa que no vale la pena, deséchelo. No se desgaste más en eso. Yo no vengo a convencer a nadie de nada. Vengo a compartirle algo que el Señor puso en mi corazón. Y esperando ser de bendición para ustedes, para edificación del reino. Entonces, en un mundo que valora el poder, he visto cómo las iglesias, los líderes de las iglesias hacen eso, ¿sí? Los líderes de las iglesias, amados hermanos, quieren tener el poder. A veces los diáconos, a veces un hermano, a veces uno que dice, yo tengo 50 años de experiencia, un pastor. Tengo 50 años de experiencia. Y como dice mi hija, que está también en asuntos de liderazgo y que está escribiendo en este momento 5 libros sobre eso, ¿no? Dice mi hija, pero me dicen algunos pastores, es que yo tengo 50 años de experiencia. Tú eres una joven, ¿tú qué me puedes enseñar a mí? ¿Sí? Yo tengo 50 años. Dice, papá, yo no les digo nada por respeto, pero son hermanos que tienen la experiencia de un año de ministerio, repitiendo las 50 años. O sea, ha sido la misma. ¿Me entiende lo que quiere decir? Entonces, hermano, si usted aprendió algo hace 50 años, no significa que usted tiene 50 años de conocimiento. Está practicando durante 50 años lo que aprendió el primer año y ahí se quedó. Abramos nuestro corazón, seamos humildes y abramos nuestra mente. Investiguemos, escudriñemos, veamos qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Tengamos esa madurez, porque de otra manera nosotros no vamos a ser aprobados delante de Dios. ¿Cómo podemos desafiar a las nuevas generaciones a vivir este tipo de liderazgo? Amados hermanos, no somos nosotros los que les imponemos a los jóvenes cómo deben de vivir la vida cristiana. Les compartimos a ellos y ellos tendrán que tomar sus decisiones, porque Dios es muy respetuoso.
Y Dios nos da la oportunidad de que nosotros elijamos. A veces nos duele en el corazón, pero el Señor Jesucristo lo que hace es que mirándolos, pues los deja que se vayan por ahí. Mirándole le amó. Le duele en el corazón. Me duele Jerusalén. ¿Cuántas veces yo quise así protegerte, cuidarte como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste? Pero yo no te obligué. Tenemos que aprender ese principio. Nosotros desde el púlpito no estamos para imponerle nada a nadie. De igual manera yo no estoy aquí para eso. Estoy compartiendo algunas experiencias y espero que les sean de utilidad. Si les son útiles, tómenlas. Si no les son útiles, ni pierda el tiempo en eso, ¿no? Hermanos amados, nosotros necesitamos servir a los demás. Cada uno según lo que ha recibido, ministrelo, o sea, sirva a los demás. Eso significa la palabra, ministrar, ya se lo dije, ¿sí? Servir a los demás, con ello. Lo que Dios le dio, compártalo, sírvale a los demás. Y si les de utilidad, úselo. Y si no les de utilidad, deséchelo, no pasa nada, ¿sí? Pero cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Entonces, tenemos un mundo que valora el poder, tenemos un mundo que valora la posición, porque yo soy, ¿sí? Y a mí me tienen que escuchar. Vivimos en un mundo que valora mucho el prestigio, ¿no? O sea, es el hijo de la familia tal. A veces hasta parece que en el ministerio también pareciera ser que a veces, lo digo con todo respeto, pero a veces pareciera ser que el pedigrí cuenta, ¿no? ¿Sí? Sí, no, mi bisabuelo fue el reverendo fulano de tal, ¿no? Pues está bien, ¿no? Y qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero no creas que porque eres el nieto del reverendo fulano de tal, ya por eso lo que tú dices es, y lo que él te enseñó, eso es lo que... No, o sea, no es así, hermano. La salvación, la cuestión de la vida espiritual, son asuntos completamente personales. El liderazgo de 10 tiene que ver en cómo, no cómo mi abuelo o mi papá sirvieron, tiene que ver cómo yo le sirvo a Dios, tiene que ver con el servicio. Entonces hay un mundo que valora todas esas cosas, pero el Señor Jesucristo nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en servir. ¿Cómo un liderazgo sirve? ¿Cómo nosotros estamos sirviendo a los demás? ¿Estamos dispuestos a lavar los pies en vez de buscar la preeminencia, el renombre, la posición? ¿Sí? El objetivo de nuestra plática en esta ocasión, hermanos, es que podamos hacer una clara redefinición del liderazgo cristiano como un llamado al servicio, pero es un servicio radical, es un servicio compasivo, es un servicio radical y compasivo siguiendo el modelo de Jesús. Esa es la diferencia, siguiendo el modelo de Jesús. ¿Tienen ustedes ahí la nota? Tenemos un mandato al servicio. Y el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo muy claro. Y Él lo cita y Él lo dice, porque ejemplo les he dado. Entonces, el liderazgo de 10 nace entonces de un corazón apasionadamente enamorado del Señor Jesucristo, que se somete en humildad y que esa humildad la va a expresar apasionadamente a través del servicio. O sea, sirviendo. El servicio, entonces, amados hermanos, no es una opción para el cristiano. Hemos enseñado eso en la iglesia y es tiempo de que lo cambiemos, porque el que está aquí en el púlpito es el siervo del Señor. El que está acá abajo no, él es el oyente. El que sirve, el ministro es él. Ya le dije lo que significa la palabra ministro, servir. Y yo simple y sencillamente quiero decirle, y a veces hasta caemos y hacemos del ejercicio de la vida cristiana una reducción, y aquí voy a decir algo que tal vez pueda sonar áspero, pero mis amados hermanos, usted no puede estar sirviendo en el ministerio si usted no ha sido ordenado. No voy a hablar de la ordenación, le voy a decir, solamente le voy a decir, ¿qué le califica para servir al Señor? Un señor presupone unos siervos. ¿Quiénes son los siervos de aquel que le llama a Jesús Señor? ¿Quiénes son los siervos? ¿Quiénes son? Después vamos a hablar de eso, pero usted nada más dígame. Yo solamente le hago preguntas y lo quiero poner a reflexionar. Un señor presupone unos siervos. Jesús es mi Señor, entonces ¿yo qué soy de Jesús? ¿Yo qué soy de Jesús? Supone, ¿no? Porque
El que no sirve, pues no sirve, ¿sí? No sirve. Y luego nosotros estamos batallando en la iglesia porque aunque decimos que somos bautistas y que entendemos nuestros principios bautistas y que conocemos nuestras doctrinas bautistas, no entendemos entonces lo que significa el sacerdocio de todo creyente. Dígame qué es un sacerdote. Dígame por favor qué es un sacerdote. Un ministro, uno que sirve. Un sacerdote es alguien que concilia a una persona con Dios. ¿Por qué al Papa le llaman el sumo pontífice? Es el sumo puente. Por eso el autor de los Hebreos dice: nosotros no tenemos un sumo sacerdote, porque esa era la función en el templo en Jerusalén. Esa era la función de los judíos en el judaísmo, y ellos están viniendo del judaísmo. El autor de los Hebreos le está escribiendo a los hebreos que conocían ese trasfondo y esa cultura y ese proceso religioso, ¿sí? Nosotros, a diferencia de nosotros los cristianos, y Pedro está hablando como un judío, dice nosotros, o sea, los cristianos, los que están esparcidos en Grecia, Capadocia, Asia, Bitinia, ¿sí? La comunidad que ha sido perseguida, nosotros somos real sacerdocio. No somos sacerdotes cualquiera, somos sacerdotes del Rey, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué hace un sumo sacerdote? Somos real sacerdocio. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace? Entonces es solamente el pastor que va a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, o cada persona que conoce al Señor Jesucristo, porque nosotros, ustedes todos, yo junto con ustedes, igual a los ancianos y obispos, junto con ustedes, o sea, no hace diferencia alguna. Está hablando de eso, del servicio. Y cuando estamos hablando del liderazgo en el servicio cristiano, ¿por qué lo limitamos? ¿Por qué lo limitamos? Si no es acaso que nosotros decimos, es que el sumo sacerdote, ¿qué es lo que hace? Es el puente, el sumo pontífice, ok, es en el latín, el sumo pontífice, el puente grande, que comunica al pueblo con Dios. Nosotros no tenemos uno que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese sumo sacerdote que nosotros necesitamos es Jesucristo mismo. Acerquémonos con plena certidumbre de fe para hallar gracia y ayuda para el oportuno socorro. ¿A quién más yo necesito para que venga a interceder por mí delante de Dios? Si yo mismo tengo ese acceso libre al pleno trono de la gracia de Dios. El liderazgo de 10, amados hermanos, tiene que ver con el asunto y el aspecto de desligarnos de todo aquello que ha venido impidiendo el avance de la obra de Dios, porque no permitimos y frenamos que la gente cumpla su ministerio. Yo fui llamado al ministerio. ¿Y de qué seminario graduaste? Como si para estar en el ministerio usted necesitara ser graduado de un seminario. Usted no necesita ser graduado de un seminario para ser un ministro de Dios. Y usted no necesita absolutamente, perdónenme que se los diga, hermanos, y a lo mejor es la última vez que estoy aquí con ustedes, pero tengo que decirlo, y sé que algunos de ustedes están diciendo que sí, pero si estuvieran otros aquí presentes, a lo mejor ya no decían nada, porque a veces dejamos de expresar nuestra convicción, porque alguien más piensa de manera diferente. El liderazgo de 10 tiene que ver con servicio, y el que no sirve, no sirve, y el que sirve es solamente el que es siervo, y solamente siervo el que tiene un Señor. ¿A cuál Señor le estamos sirviendo? Cuando estamos hablando del liderazgo de 10, estamos hablando del mandato del Señor Jesús. Él dejó una instrucción muy clara a sus seguidores, influyó en su vida. Les puso un ejemplo, les modeló, los acompañó, les instruyó y les dejó la responsabilidad de hacerlo. Así como el Padre me envió, yo también a ustedes los envío. Entonces ya hemos dicho que el liderazgo de 10 nace precisamente de la humildad. La humildad se expresa en el servicio, no en un documento ahí en la pared o en una placa. Se expresa en el servicio. El servicio, amados hermanos, el ministerio, o sea, ese es el servicio. El servicio, el ministerio, no es una opción cristiana, es una obediencia. Cada uno, no solamente algunos, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. O sea, sírvale a los demás para edificación de la iglesia. Pero yo no estoy hablando aquí de que no nos organicemos. Estoy hablando aquí
de que no controlemos. Yo estoy hablando aquí de que no limitemos. Yo le digo a los hermanos, a los pastores, mire, usted y yo somos administradores de Dios, y como administradores, como líderes que administramos la iglesia, yo soy responsable de administrar los recursos. Y los recursos más valiosos aquí en este lugar no es el dinero. Los recursos más valiosos aquí en este lugar, y no estoy diciendo que nos hacen falta, los tenemos, los recursos espirituales. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí se trata de obediencia. Y cuando estamos hablando entonces de la importancia de los recursos, se trata de los recursos humanos. Son las personas, son los hombres y mujeres en donde el Espíritu Santo ha querido depositar el tesoro de los dones espirituales para edificación de la iglesia, para poder extender el reino de Dios. Porque la iglesia no está aquí, ya lo dije, hermanos, no está aquí por ninguna otra razón. La iglesia de Dios está aquí. Algunos dicen, la iglesia existe para adorar a Dios. Está bien, decimos amén, para adorar a Dios. Ahora, ¿cómo se le adora a Dios? Algunos piensan que solamente cantando, y entonces empieza ahí una lucha. A Dios se le adora con coritos, a Dios se le adora con himnos, a Dios se le adora con el himnario verde, a Dios se le adora con el himnario rojo, porque nosotros somos, y nos entretenemos en todas esas cosas. Cuando adorar a Dios es mucho más que cantar, mis amados hermanos. ¿Cómo se le adora a Dios? En obediencia. ¿En qué se complace Dios? ¿En los sacrificios? ¿En qué se complace Dios? En los rituales. Hay que lavar bien el animal, hay que quemarlo, así como se dice, como dice la ley que debemos hacerlo. Eso es lo que agrada a Dios. Hay que atarlo a los cuernos del altar, ¿sí? Hay que hacerlo a la hora fulana de tal, porque así está escrito y aquí dice, ¿sí? ¿En qué se complace Dios? Que le obedezcamos, que le obedezcamos. ¿Y para qué está la iglesia del Señor Jesucristo aquí? Para obedecerle. Entonces, ¿cómo que ya votamos que no le vamos a obedecer? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? No es que así dicen nuestros estatutos, no es que nosotros votamos y ya decidimos no obedecerle a Dios. ¿Para qué está aquí la iglesia? La iglesia está aquí, mis amados hermanos, simple y sencillamente para adorar a Dios, y la mayor adoración a Dios es en obediencia, y nosotros tenemos que obedecerle yendo a predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y los recursos más valiosos que la iglesia tiene, amados hermanos, la iglesia no lo hace porque le falte dinero. La iglesia lo que le hace falta es tener fe, porque los recursos más valiosos Dios ya se los ha dado a la iglesia. Son los hombres y mujeres que están sentados ahí en la banca, que deben de estar involucrados en el ministerio, que tienen que estarle sirviendo a su Señor con toda la pasión de su corazón, con toda la humildad. No, a mí sí, yo voy a servir, pero si no me nombran a mí el director, pues me cambio mejor de iglesia. O sea, ¿cómo? Sírvale al Señor con los dones y talentos que Dios le ha dado, sin estar esperando una posición, un título, sin estar esperando una placa. Sírvale al Señor. Y pastor, usted que es administrador, ¿cuál es la estructura que está desarrollando para que tenga ahí espacio para que sirvan hombres y mujeres según los dones y talentos que Dios le ha dado? Así lo dejo nada más. Amados hermanos, el servicio no es una opción para el cristiano, es una obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando estamos hablando nosotros del servicio, no podemos evitar ver al Señor Jesucristo como el siervo modelo. Ya lo mencionamos, lavando los pies de los discípulos, porque el siervo modelo va a poner siempre en primer lugar a los demás, ¿sí? Va a poner en primer lugar a los demás. Pastoreé una iglesia en los Estados Unidos, la Iglesia Bautista Calvario, que me siento muy agradecido por la oportunidad que Dios me dio de servir a esta comunidad allá en Fort Worth. Había una hermana, la Vicenta Ortega, ya está con el Señor. Les puedo mencionar de varias experiencias que he tenido, porque he pastoreado iglesias, he plantado también iglesias. Y esta hermana, está jubilada, entonces tenía más de 65 años de edad, pero una hermana que no paraba para nada y siempre sirviendo. Y sabe que la hermana Vicenta Ortega causó un impacto profundo en mi corazón. Y Dios me enseñó muchas cosas a través de la vida de la hermana, ¿sí? No solamente sirviendo a los hermanos en la congregación, en cualquier área, y particularmente la cocina. Vicenta Ortega era su ministerio, la cocina, y nadie se lo quite. Ella quería estar siempre al frente en la cocina. Pero la hermana Vicenta Ortega era conocida en la congregación no solamente por lo que hacía dentro de la iglesia,
Si el vecino de allá de enfrente que no viene aquí a la iglesia, necesita ir al médico, la hermana Vicenta Ortega lo estaba llevando al médico. ¿No es eso testimonio? ¿No es eso liderazgo cristiano? ¿No es eso lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros para impactar a una sociedad? Sí. Con algo muy simple y sencillo. Claro, ella no podía estar al frente, ella no podía predicar, ella no era maestra de escuela dominical, pero era uno de los miembros más importantes en nuestra congregación por su entrega de servicio. Y qué grandes lecciones aprendimos de parte de la hermana Vicenta Ortega, haciendo siempre un liderazgo de servicio, aún sin... Se requiere de servidores humildes, y eso es más que una actitud, hermanos. Viene a mi mente el hermano Rudy Camacho. Estos testimonios yo los menciono ahí. Yo dije, no es un libro académico, es un libro de vivencias, es un libro de características que yo he identificado en los hermanos en la iglesia. Y por eso estoy diciendo que para mí lo más valioso son los recursos humanos. El hermano Rudy Camacho era un alto ejecutivo de el correo en los Estados Unidos. Tenía una posición muy alta. Esta iglesia que me permitió el Señor pastorear allá, más o menos ese era el perfil de la congregación. Y este hermano era un ejecutivo de alto rango en el correo de los Estados Unidos. Yo quiero decir que no solamente yo, sino mis hijos, fuimos tocados en una manera tan profunda por el servicio de este alto ejecutivo del servicio postal de los Estados Unidos, sirviendo a nosotros, a mí como pastor, en mis necesidades como persona, a mi esposa, a mis hijos. Yo solamente quiero decirle que era una persona que sin tener un nombramiento, este hermano, pero interesantes lecciones que nos mostró el Señor a través de la vida de este hermano Rudy, que todavía lo tengo aquí muy profundamente en el corazón, ya está en la presencia del Señor, pero seguro le puedo decir que es de esos siervos que han escuchado bien, buen siervo y fiel. Sí. Ya está en la presencia del Señor. De que había tenido una visita en mi casa, oiga, llegaba y me llenaba el refrigerador. ¿Por qué? Porque era una persona que quería servir a los demás y porque cada uno según el don que ha recibido, y él tenía los recursos para hacerlo y lo hacía. Porque le pidieron en la iglesia, no, quería que los demás supieran, tampoco. Lo andaba gritando a los cuatro vientos, no. Hay muchas maneras de servirle a Dios. La hermana Vicenta Ortega, con todas sus limitaciones, mire, cuando el seminario de Lomas Verdes me invita a mí en la década de los 90 para venir a enseñar acá a Lomas Verdes, yo quiero decirle que la hermana Vicenta Ortega, dos ejemplos bien diferentes. Este hermano con bastantes recursos y esta hermana bien limitada. Pero quiero decirle que la hermana llegó al estacionamiento ahí en la casa, estacionó su carro, cuando íbamos a venirnos, porque nos íbamos a venir manejando, porque me iba a traer mi auto, porque yo necesitaba movilizarme acá en la Ciudad de México, y lo traíamos lleno ahí de tantas chivas, ¿no? Y luego con 3 hijos, mi esposa y yo, pues nomás quedaba un poquito de espacio para el aire que respirábamos. Llega la hermana Ortega, en el último momento, ya cuando vamos a salir, oiga, ella llegó a los Estados Unidos cuando era una bebé y ella creció allá y ella nunca vino para acá. Y dijo la hermana, pastor, no entiendo por qué usted se regresa a México cuando aquí todavía lo necesitamos. Me voy no porque no me necesiten, hermana. Me voy porque el Señor a quien sirvo me ha indicado que vaya en esa dirección. Hermano, pero el salario que usted recibe, a mí no me mueve eso, hermana. Dice, hay cosas que no entiendo y cosas que yo no he vivido, pero a mí me trajeron de bebé acá a los Estados Unidos. Ya la hermana tenía 65 años. Dice, y todo lo que yo he escuchado es que allá hay mucha necesidad. Había llegado la hermana con una bolsa de frijol, una bolsa de azúcar y 1 litro de aceite. De algo le van a servir. Oiga, hermano, cada uno según lo que ha recibido de parte de Dios, sirva a los demás. Estoy hablando de 2 ejemplos de líderes sirviendo al Señor con entrega, con pasión y con convicción. ¿No cree que usted y yo, como siervos de Dios, queremos levantar cada día más discípulos con esa característica? A mí me parece que es la tarea que tenemos pendiente, porque servir al Señor
en humildad es más que una actitud. Y el ejemplo del hermano Ruri y de la hermana Vicenta son un ejemplo maravilloso. Pero también, amados hermanos, el servicio transforma. El hermano Kevin Turnbull lo conocí, yo pastoreaba esta misma iglesia, lo conocí en la ventanilla del banco y me vio que era hispano y quiso empezar a practicar su español. Y empezamos a platicar. Resulta que él estaba en el seminario. Yo no lo había visto nunca en el seminario donde yo estudié. Éramos 4,200 estudiantes en aquel tiempo. Ahorita batallamos para que seamos 4,200 estudiantes en ese seminario. Southwestern, allá en Fort Worth. El hermano Kevin era un capitán de la Fuerza Armada de los Estados Unidos y se estaba divirtiendo ahí en el cajero mientras estaba estudiando en el seminario. Se hizo miembro de nuestra iglesia. No me alcanzaría el día para contarles la manera en que este hermano impactó nuestra vida y la vida de mis hijos. Pasaba las tardes enseñándoles a tocar guitarra. Él se las compró, pasaba las tardes tratando de animarlos a que ellos desarrollaran algunas habilidades en la música para servirle al Señor. Y hoy en día, mis hijos le sirven al Señor. Pero él estaba sirviendo en alguna manera con lo que él sabía y con lo que él tenía. Y sin importar también su rango y su grado, ¿no? Amados hermanos, esto es lo que identifica verdaderamente a un líder de 10. Que podamos tener esa humildad para servir a cualquier persona, sin distinción, con lo que el Señor nos ha dado. Y el hermano Kevin Turnbull priorizó a otros en medio de su vida profesional, y el liderazgo del hermano Kevin cambió la vida de mis hijos. ¿Sabe por qué él ejerció un ministerio de cuidado pastoral? Ser pastor de la iglesia. ¿No es acaso que el Señor está diciendo que nosotros debemos de animarnos unos a otros? Lo que hace un pastor. ¿No es acaso que debemos de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Qué es lo que hacemos como pastores? Estimular a los hermanos al amor y a las buenas obras y animarlos a que caminen la vida cristiana, porque un líder es otro que guía a otros a tomar acción. Los acompaña, los anima, los estimula, los alienta, los dirige, ¿sí? Y está con ellos en el momento de necesidad. Eso es, ser líder es eso, hermanos. Servir a otros. Y servir entonces, como el Señor Jesucristo lo ejemplificó, sin estar esperando a cambio nada. Es el liderazgo que cambia vidas, porque va acompañado con la compasión y el cuidado pastoral. ¿No es acaso que el Señor dice que nosotros debemos de estimularnos de alentarnos a otros, de sobrellevar las cargas los unos de los otros? ¿Por qué siempre pensamos que son muy amables, hermano? Muchísimas gracias. Le iba a preguntar al hermano Alfredo que esas para qué son. Ya terminé de llorar, hermano. No, es que me acordé de esos tiempos, hermanos. Discúlpenme, yo soy una persona muy emotiva, ¿sí? Y yo no puedo dejar de expresar lo que soy. Pero no solamente a nivel personal. Mire, le voy a hablar, no está aquí el hermano Alfredo, pero le voy a hablar de unos amigos que tengo. Soy miembro de la junta directiva de esta organización, de lo que le llaman en Estados Unidos de los trustees o fideicomisarios. Wagner Internacional es una organización a nivel internacional que se dedica a el cuidado de la familia. No es una iglesia, pero es una organización cristiana, con fundamentos cristianos. Y es impresionante, en realidad, el liderazgo que el doctor Albert Reyes, como director de esta organización, para bendición de muchas familias, para bendición de muchos niños que no tienen familia, niños que no tienen escuela, niños que no tienen alimento, niños que no... O sea, es impresionante el servicio que hace. Ahora, estoy hablando de una organización, no de una iglesia, de una organización, pero donde hay un espacio donde los hijos de Dios, porque a Dios se les sirve a través de las diferentes estructuras, y no solamente dentro de una estructura eclesiástica. Hay una gran diversidad de dones y hay una gran diversidad de ministerios. Y el pueblo de Dios necesita tener la creatividad de cómo penetrar y cómo entrar a las comunidades, con tal de que cumplamos dentro del marco de la ley el deseo que está en el corazón de nuestro Dios. Llegar y ministrarle a las gentes. Esta organización, hermanos, el año pasado hicimos la celebración y fue aquí en Oaxaca,
donde se distribuyó el par de tenis número 5 millones de tenis para los niños. Ese es uno de los esfuerzos que ellos hacen, porque hay muchos niños que no tienen zapatos. Entonces, y se hizo aquí en Oaxaca. Esta es una organización que refleja precisamente el servicio desinteresado en favor de los más necesitados y los desprotegidos, acompañado de compasión al estilo de Jesús. ¿A quién bendijo el Señor Jesús? A los necesitados, al huérfano, a la viuda, al desamparado, al desprotegido. ¿Y no es acaso que nosotros como iglesia nos ha enviado a eso? ¿Por qué tenemos que seguir preguntando que si debemos hacerlo o no hacerlo? Cuando Él mismo dice que debemos de darle pan al hambriento, cuando Él mismo dice que debemos de darle, si aún un vaso de agua lo damos en su nombre, no se quedará sin la debida recompensa. Esta es tarea de la iglesia, que debe ser sal y luz en medio de las tinieblas. Ese es el liderazgo de 10, ese es el liderazgo cristiano. Y Wagner Internacional, mis amados hermanos, es un modelo de liderazgo de servicio, transformando comunidades, porque dignifican la vida humana, porque no crean codependencia, porque ayudan a las personas a ser autosuficientes. Hay un respeto por la dignidad y el valor humano. Entonces, nosotros somos llamados precisamente a eso. Llegó el hermano Alfredo, no escuchó eso que dije, él conoce muy bien esto de cerca. Bien, voy a concluir esta sección, hermanos, de servicio. Hay mucho que hablar, hay mucho que mencionar. Ahí están las notas también en el libro. Usted las puede seguir con mayor dedicación o amplitud. Hay algunas aplicaciones aquí para concluir. Y Dios nos está llamando, ¿verdad? Dios nos está llamando a bajar del trono, a ponernos delante de Él, a ponernos la toalla, ¿sí? A tomar el recipiente para lavar los pies, a dejar los aplausos y tomar la toalla y lavar los pies de los demás. Nos está llamando a una acción radical, a elegir la corona o a elegir la cruz. La corona de un rey en un trono o una cruz. Obvio, es obvio. Nos está llamando a elegir la cruz porque debemos de moldear, de modelar ese tipo de servicio delante de nuestro Dios. Amados hermanos, concluyo esta sección con esto. Escuche bien. El mundo no necesita más líderes poderosos. El mundo no necesita más líderes poderosos. El mundo sigue necesitando más líderes compasivos, más siervos compasivos, líderes de 10 que sirvan como Cristo. Que amen como Cristo, no solamente que sirvan como Cristo, que amen como Cristo, que vivan para otros en el nombre de Cristo. Y la pregunta es, ¿estamos listos para eso? Porque para eso nos ha llamado, para que sigamos sus pisadas. ¿Preguntas o comentarios? Tenemos aquí a nuestro auditor. ¿Cuántos tiempos me llevó, hermano? ¿45 minutos? No me pasé, fíjese. Ok, pero vamos a tratar de abreviar el siguiente para que recuperemos tiempo. ¿Tendrán alguna pregunta, hermanos? No, ya están cansados. Entonces, pónganse de pie. Sí, hermano. Si gustan ponerse de pie, hermanos, mientras respondemos las preguntas para que descansen un poco. Sobre la parte de lavar los pies que Jesús hizo, ¿es algo simbólico o es algo que se debe de hacer por práctica constante de un líder? Ok. Porque sí, es algo que yo siempre me he preguntado, o sea, sí. ¿lavar los pies literal es hacerlo constantemente como una disciplina o solamente como algo simbólico? Ok. Gracias por la pregunta, hermano. Muy apropiada esta pregunta y me va a servir para tocar algunos asuntos más porque lo voy a mencionar a nivel de principio. Mire, habrá desde aquellos que dicen, es que la Biblia dice que eso se debe hacer y eso van a hacer. ¿Sí? Porque la Biblia dice, porque Jesús hizo eso, porque la Biblia dice. Y hay personas que piensan que hacer eso es un sinónimo de espiritualidad y de agradar a Dios. Sin embargo, al estudiar la Escritura que dice eso, tenemos que entenderlo a la luz del contexto cultural en la tierra donde eso sucedió. ¿Sí? Yo tendría que explicarle las costumbres culturales y lo puedo hacer ampliamente, pero solamente quiero decirle
que eso era una costumbre de su tiempo. No tiene que ver con un acto espiritual y no tiene que ver con un ritual religioso. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver con un acto o con una situación propia de esa cultura. Una cultura que no es la nuestra, en un contexto, en una tierra diferente a la nuestra. En aquel tiempo, en la cultura, sin que esto tenga que tener una connotación religiosa, ya lo he dicho, un siervo estaba al servicio de su señor. Y en las casas, cuando llegaba alguien a visitarlos, entonces le asignaban una tarea al siervo para que lavara los pies de la gente que había venido por el camino para entrar a la casa. Esto tiene que ver con costumbres culturales y se hacía por eso, como una medida de higiene, de refrescar los pies, de que descanse, llegó a la casa, va a descansar. No tiene que ver, cuando en Israel se hacía eso, no era con el propósito de adorar a Dios. El Señor Jesucristo hace eso en un contexto cultural donde ellos entienden que esa función está asignada a una persona del más bajo rango social. Y lo hace porque su Señor lo asigna. Y lo hace. Hoy en día se ha tratado de espiritualizar esto como muchas otras cosas. Y se piensa que si en una iglesia nos lavamos los pies, estamos adorando a Dios. Ese es un acto que no tiene otra cosa más que de religiosidad. Porque no es eso lo que el Señor Jesucristo, el Maestro, estoy terminando unos escritos que hablan de la predicación pedagógica, ¿sí? La predicación pedagógica. Porque el Señor Jesucristo, el Maestro, ahí hablo un poco más de eso, está enseñando, el Maestro está enseñando, ¿sí? O sea, no está dando una orden para cumplir con un ritual religioso. Él está enseñando principios del reino. Y lo que Él está enseñando en el contexto de la cultura, y ese es el llamado a que los pastores prediquemos en el contexto de nuestra cultura, en donde tiene que ver una relación con la comunidad a la cual yo le estoy predicando. Porque no se trata solamente de predicar de la palabra de Dios, sino predicar la palabra de Dios. Ese es el mensaje de Dios para este pueblo, para esta iglesia, en este contexto, en esta comunidad. Cuando el Señor Jesucristo está haciendo eso, está modelando lo que Él estaba queriendo decir, como cuando salió y dijo: miren ustedes las aves del cielo, ven ustedes que no trabajan ni hilan, ¿sí? Sin embargo, ellos no les hace falta el alimento. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor Jesús? Que nos quedemos sentados en casa, en el nido, porque que al cabo las aves como quiera tienen su comida. No está diciendo eso. Está ejemplificando que no nos da a nosotros preocupando y desgastando, que aun cuando nosotros no entendamos cómo, nuestro Dios va a suplir lo que necesitemos si nosotros andamos en sus caminos y hacemos su voluntad, porque Él nos dará todas las cosas, ¿sí? Por añadidura, no por nuestras habilidades o competencias o nuestro esfuerzo, que la ética cristiana demanda y dice que el que no trabaje, que no coma, ¿sí? Hizo eso, pero ¿cómo lo podemos entender? Tal es el caso del lavado de pies. Así como ese ejemplo, hay muchos más cuando el maestro dio metáforas, en algunos casos hizo alegorías y dijo: el reino de los cielos es semejante a esto. Es como un sembrador que sale a sembrar. O sea, les está hablando de lo que ellos están entendiendo en su contexto agrícola. El reino de los cielos es semejante a esto, ¿no? Y el sembrador sale a sembrar y siembra la semilla y en el camino cae. Y luego entonces ilustra lo que significa eso en el reino y da la explicación. En este caso, lo que el Señor Jesucristo está haciendo con los discípulos es exactamente lo mismo. O sea, está ilustrando una enseñanza. No está dando una orden ritualística para que se haga. Porque una persona puede lavarle los pies a otra como un rito religioso. No está, eso no es, eso dice en la Biblia. Pero ¿qué significa? Es la pregunta. Porque hoy en día muchas personas dicen: es que esto dice aquí en la Biblia. Eso dice en la Biblia, pero la pregunta es: ¿qué significa? La pregunta es: ¿qué significa? Entonces,
Es todo un proceso, hermano. Hay leyes de interpretación para la escritura y todas esas cosas. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí es utilizando un lenguaje que los que están recibiendo la lección entienden perfectamente bien lo que significa ese acto. Lo que significa ese acto es una entrega completa de humildad para servir a los demás. ¿Cómo? ¿Lavándole los pies? No, lo que la hermana Vicenta Ortega estaba haciendo era precisamente eso. Lo que ella hizo en el estacionamiento de ahí de la iglesia cuando íbamos a salir, al haber llevado ese kilo de frijoles, ese kilo de azúcar y ese litro de aceite, es exactamente eso, es exactamente eso. ¿De qué pudiera haber servido que vaya y visite a la vecina y le lave los pies si no la llevó al hospital y que ella necesitaba ir al hospital? La enseñanza no está enfocada en que eso debe hacer, lavarle los pies. Lo que está diciendo es que debemos de servirnos unos a otros. Y ni siquiera el maestro dejó de hacerlo. Ejemplo les he dado. Porque el mayor impacto entre nuestros estudiantes, entre nuestros discípulos, es la vida que nosotros les modelamos. Y Él lo está modelando en ese momento de esa forma. No que esté dando una orden de que se haga eso en la iglesia. Está diciendo que debemos de servirnos. Y ese trabajo, aún el más bajo de todos en la escala social, debemos de estar dispuestos a hacerlo. Porque el siervo lo hacía por designio de su Señor. El Señor le asignaba eso y debía de hacerlo. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la ilustración? Que nosotros debemos de obedecer a nuestro Señor y hacer lo que debemos de hacer, que Él nos ha mandado que hagamos, sin importar absolutamente nada, ¿no? Como ya dije, el cielo habló y a nosotros nos toca solamente obedecer, porque Él es nuestro Señor. Fuera de eso no hay nada, hermano. Ni es más espiritual, ni se va a condenar el que lo hace, ni se va a condenar el que lo hace. Y el que lo hace en su limitación de entendimiento, no voy a decir ignorancia, limitación de entendimiento, porque no es esa la lección que el Señor está dando. ¿Sí? ¿Quedó claro, hermanos? ¿Sí quedó explicado? ¿Sí? Ok. Sí lo entendieron, ¿no? Ya lo demás ya no les pregunto si están de acuerdo o no. De ahí desprenden otras preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros de comportarnos con alguien que lo hace? Respetamos, no estamos de acuerdo, respetamos. Se van a ir al infierno, pues aunque no le lave los pies, usted si no le sirve a alguien no está adorando a Dios, no está sirviendo a Dios. Y no significa que porque no hizo lo que tenía que hacer, se va a ir al infierno. Simplemente pues es un siervo malo y negligente. ¿Sí? Otra pregunta. Ok, bien, entonces vamos a la siguiente, hermanos. ¿Sí, verdad? ¿Ya nos toca? ¿Es apenas la cuarta? Creo que necesitamos ir más rápido. Aquí llegamos, hice una exposición de este capítulo el año pasado en una conferencia dirigida a pastores, pero sé que no todos los que están aquí, al menos es lo que entiendo, no todos son pastores. Aunque le he dado ese tono, pero quiero hacer una presentación más reducida también, pero con los mismos principios, ¿sí? Con los mismos principios. Y ya le dije, o sea, más ampliamente cada uno de los capítulos están ahí explicados. Agradezco una vez más, hermanos, por su paciencia, por considerar que es útil invertir este tiempo, ¿verdad? Y deseamos ser edificados todos. A tratar un tema también, o una de las características que yo considero que es extremadamente importante en el desarrollo de un liderazgo de 10. Son 10 principios para liderar en una manera excelente en el reino, ¿sí? No para dirigir naciones, en el reino. No para dirigir sindicatos, en el reino. En la portada del libro muy claramente dice eso, ¿sí? Liderazgo de 10 principios para liderar con excelencia en el reino. Está enfocado a eso, al reino. Entonces, la integridad es uno de los fundamentos, hermanos, inquebrantable para el liderazgo de 10. O sea, si nosotros deseamos, yo hice intencionalmente esto de 10 porque estoy en la docencia, porque simplemente quiero que llame la atención, ¿no? Para que la gente empiece a escudriñarlo. Es la única razón. Y si usted quiere
calificarlo como un acto de mercadotecnia. Sí, sí, es eso, o sea, para llamar la atención, y es lo que usted debe hacer también a la hora de la exposición de los sermones, captar la atención de su audiencia, ¿no? Entonces, eso es la integridad como fundamento inquebrantable en el liderazgo de 10. Mire, yo soy ingeniero arquitecto de profesión y yo ejercí mi profesión aquí en México por 8 años, antes de que dedicara mi vida al ministerio. Yo trabajé con la compañía que creó la firma de VIPS. Yo trabajé en el departamento de construcciones y en ese tiempo, le estoy hablando de la década de los 70, construimos en la Ciudad de México, porque allí fue donde empezamos, 13 restaurantes en un año. Después de ahí, al siguiente año, salimos para Guadalajara, salimos para Monterrey y se empezaron a extender también en Cuernavaca. Fueron los primeros, 2 en Guadalajara, 2 en Monterrey. Entonces, yo le estoy hablando a fines de la década de los 70, para el año 85, el 17 de septiembre se vino un terremoto muy tremendo en la Ciudad de México, del cual usted recordará, quizá algunos no habían nacido todavía, pero eso sucedió en esa época. Caminaba uno por las calles y olía a muerto. Sí, porque fallecieron muchísimas personas, los edificios se derrumbaron y eso era un total caos. Fue tremendo ese tiempo. Cuando se empiezan a hacer los estudios y los análisis de todo esto, es cierto, o sea, llegó un terremoto, pero ¿por qué no cayeron todos los edificios? Algunos sí y otros no. Y la pregunta estaba ahí, ¿por qué unos sí y otros no? Bueno, pues simple y sencillamente yo quiero decirle que como ingeniero arquitecto, o sea, yo lo sé. Yo lo sé. Hoy en día los VIPs ya no son lo que son. En aquel tiempo eran otra cosa, ¿no? Después de que se hizo la marca, se la vendieron a Sam's y Sam's ya hasta desapareció también otros restaurantes que hacíamos que se llamaban Los Portones y esos ya desaparecieron. La compañía maneja inclusive otros menús y ya es otra cosa completamente diferente. Pero estoy muy involucrado aquí en todo esto y conocía todos los procesos. Nosotros para hacer una construcción teníamos que llamar a un laboratorio y estar ahí presente para que el laboratorio tomara pruebas del concreto que íbamos a utilizar y nos entregara las pruebas de laboratorio después de haber hecho la prueba al concreto que nosotros utilizamos. Y entonces el concreto tenía que responder a ciertas características de resistencia. ¿Sí? La gente a simple vista dice, pues eso es concreto, pero hay diferentes resistencias en el concreto. Es acero, sí es acero, pero hay diferentes resistencias en el acero. Entonces no es solamente así. No voy a ahondar aquí en esto, pero lo que quiero decirle es que estando en los cálculos, los edificios, ¿por qué se cayeron? Unos sí y otros no. Yo le quiero decir que esto fue por falta de integridad. Falta de integridad. Porque a pesar de que los documentos estaban aprobados para la construcción de esos edificios, que tiene una capacidad de resistencia al corte, el concreto y también el acero, por falta de integridad y de sobornos, entonces se mete concreto más barato y tú solamente le firmas aquí que está bien. Y yo me pongo de acuerdo con el laboratorio para que me entregue los documentos con una información diferente a la que realmente es. Eso es por falta de integridad. Y entonces yo le doy un dinero al supervisor que viene a hacer la verificación en el sitio y le doy un soborno. Eso es por falta de integridad. Lo que yo quiero mencionar aquí, y ya no voy a seguir explicando esto, es que en esa ocasión muchos edificios se derrumbaron por falta, no por el terremoto. Vino un terremoto, una sacudida en la sociedad. Y se hizo evidente el problema. El problema fue la falta de integridad. La falta de integridad. En el liderazgo cristiano es exactamente lo mismo. La falta de integridad socava el fundamento absolutamente de todo lo que nosotros hagamos para el ministerio. Si nosotros no nos conducimos con integridad, amados hermanos, podemos estar edificando y se ve muy bonito y va avanzando y va caminando, pero de repente, como los fundamentos no están bien construidos por falta de integridad, ese liderazgo se derrumba. Sirva esta ilustración solamente para eso, para recordarnos
que la integridad no es un añadido en el ministerio. La integridad no es un añadido en el liderazgo. Usted puede ser un expositor, exégeta, intérprete, pero si su vida no es una vida de integridad, usted está completamente descalificado del ministerio. La integridad es el fundamento y la base sólida que va a sostener todo cuando los embates de la vida y los terremotos de la vida lleguen y golpeen. Es la integridad. Entonces, hermanos, hablamos entonces de la integridad. La integridad es al liderazgo, entonces la integridad es al liderazgo lo que los cimientos son a un edificio. El que camina en integridad, dice la Escritura, anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Qué hermosa poesía, ¿no? ¿Sí? Presenta el lado positivo y el lado negativo. Hoy, amados hermanos, a través de esta exposición, entonces nosotros vamos a ver cómo esa integridad modelada por Jesús, yo regreso nuevamente, o sea, son características que identificamos en el ministerio de Jesús como líder, como el más grande de todos los líderes. Y la integridad entonces en la vida del Señor Jesucristo es el cimiento que sostiene un liderazgo auténtico, es un liderazgo relevante y es lo que finalmente va a sostener un liderazgo transformador. La integridad como fundamento del liderazgo. ¿Qué significa esto de integridad? Pues simple y sencillamente, mis amados hermanos, es coherencia entre lo que se dice y se hace. Ya el Señor Jesucristo había amonestado y había dicho y había advertido a sus discípulos de que escucharan a los escribas y a los fariseos, ¿no? Que escucharan lo que decían, pero que no hicieran lo que ellos hacían, ¿no? Porque no había integridad, porque no había coherencia entre lo que se decía y lo que se decía. Entonces, pero Jesucristo es el ejemplo perfecto, enseñaba con palabras, dice la Escritura que él enseñaba con palabras y con hechos, les enseñaba como quien tiene autoridad, ¿sí? Eso es lo que va a dar validez a lo que nosotros enseñamos. Oiga, hermano, nosotros no podemos pararnos al púlpito para impresionar a nadie con lo que hemos estudiado si nuestra vida no refleja integridad, ¿sí? Eso no es sustituible. Entonces, en el Señor Jesucristo sí encontramos nosotros un ejemplo perfecto de una coherencia. Y eso, pues usted puede visitar, ahí están los versículos bíblicos y los textos bíblicos. En el libro usted los puede consultar, en el libro de Mateo, en Colosenses, en fin, hay una gran cantidad. Y cuando reflexionamos en esto de la integridad como un fundamento sólido para lo que estamos edificando en el ministerio, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estamos edificando sólidamente un edificio o estamos levantando solamente una fachada? Porque podemos estar haciendo eso si no tenemos integridad, una fachada, una imagen nada más. Pero ¿qué es lo que sucede de la integridad precisamente en el momento de la prueba? En el momento de la prueba. En el momento de la prueba es donde se va a ver la integridad. Mire, nosotros tenemos abundantes ejemplos a través de la Biblia y podemos citar el caso de José. Conocemos muy bien la historia. ¿Qué es lo que sucedió con José, conocido como el Señador, no? José, pues ahí está en la Biblia, ahí lo describo más ampliamente, el caso de José. Pero José, amados hermanos, llega un momento en el que a pesar de que sus hermanos le vendieron, le traicionaron, había envidias y había todo eso, ¿no? Pareciera ser que era una familia, no voy a decir bautista, porque eso sucede en todas las denominaciones, ¿no? Sí, pero pareciera ser que era una familia, y no voy a decir cristiana, porque ellos no eran cristianos, ¿no? No conocían al Señor Jesucristo. De labios le honraban, pero sus hechos decían otra cosa completamente diferente. Pero en la vida de José sí nos ilustra una persona honesta, recta, pero viviendo en una situación de adversidad. Porque cuando llegan las sacudidas de la vida, ahí es donde se va a mostrar la integridad. Entonces José es tentado en un momento de su ministerio, de su vida, ¿no? Fíjese nada más, después de haber llegado como esclavo, porque lo habían vendido sus hermanos, escala las más altas posiciones de liderazgo en un imperio que no era cristiano, pero donde uno de los hijos de Dios iba a hacer luz allí.
y entonces gana aceptación de parte de los gobernantes de su tiempo. Entonces el emperador del imperio más grande sobre la faz de la tierra lo nombra lo que diríamos ahora el secretario de Estado o el tesorero de Estados Unidos, ¿no? Sí, del imperio más poderoso. Entonces esa era la función que él estaba desempeñando después de cómo había llegado y ahora dónde estaba, porque la gracia de Dios estaba con él. Pero llega un momento en el que él es tentado. Él es tentado y ahí está Satanás tratando de destruir la vida de un líder. Es tentado a través de aquella mujer, la esposa de Faraón, la mujer de Faraón, que se le insinúa y quiere tener una relación física, sexual con él. Y lo que él hace es salir. Eso es integridad. ¿Quién lo estaba viendo? ¿Quién lo estaba viendo? Eso era simplemente integridad, ¿no? Integridad en el momento de la prueba, y él fue probado. Usted recordará a Daniel, un profeta de Dios, un joven, y algunos dicen, y aquí digo para los jóvenes, algunos dicen, no, para servirle al Señor no se necesita estudiar, ni prepararse, ni nada de eso, ¿no? Tú abres la Biblia y ahí Dios te va a guiar. Él dice, porque aquí dice que el Espíritu Santo nos va a guiar. No digo que ustedes, pero muchos jóvenes así piensan, ¿no? Y también no solamente jóvenes, también inclusive algunos pastores. Pero ¿qué es lo que vemos en la vida de Daniel? Sí, pues fueron llevados a la cautividad, están bajo el dominio de un imperio, fueron llevados, están como extranjeros. Pero fíjese, dice la Escritura que el mismo rey ordenó que seleccionaran algunos jóvenes dentro de los hebreos y que les asignó una alimentación especial. Y luego también como el líder que manejaba aquel imperio, entonces les asigna personas que están extremadamente capacitadas para que los instruyan y para que les enseñen la letra de los caldeos. O sea, no solamente conocían su cultura, sino que también conocían otra cultura. No solamente conocían su idioma, pero aprendieron también otros idiomas, las letras de los caldeos. ¿Qué significa esto? Mire, por eso en el seminario Lacey tenemos la licenciatura en misiones transculturales, porque usted necesita conocer las otras culturas para poder ministrar en el nombre de Dios en una cultura diferente a la suya. Así es de que la preparación tiene un papel muy crucial que jugar aquí en esto. ¿Por qué? Porque Dios lo quería usar y Dios le proveyó de una beca para que fuera preparado y estudiado. Y se preparó y por eso Dios los utilizó. Pero si él se hubiera quedado solamente con la instrucción, hubiera quedado corto. Era un hombre brillante, había aprendido no solamente su cultura, pero había aprendido otra cultura y otras letras y otro idioma. Pero llega el momento de la prueba y entonces, ahora sí, tiene que mostrar quién es él. Eso es, amados hermanos, la integridad en momentos de prueba. Y él, pues también, dijo el emperador, que no van a adorar a dioses ajenos más que al emperador, ¿no? ¿Y su convicción cuál fue? Siguió haciendo lo que él hacía, lo que él solía hacer, lo siguió haciendo. Eso se llama integridad. Es coherencia con lo que pienso y con lo que hago. Lo que alguien más diga no va a cambiar mi manera de actuar, porque estoy actuando en convicción y hay coherencia entre lo que yo creo y entre lo que yo hago. Así es de que si solamente hay un Dios y a Dios se comunica uno por medio de la oración, a mí no me intimida, aunque la ventana quede abierta y que vean que yo estoy haciendo todos los días lo que yo suelo hacer. Porque entre los judíos, en la cultura judía, pues había 3 horas particulares para la cual ellos oraban. Y Daniel continuó haciéndolo como él solía hacerlo, ¿no? Eso es integridad. Ustedes recordarán también otro de los casos de Esther, una mujer que también está allá en cautiverio, no hombre, y que entra al concurso, ¿no?, de Miss Universo y que se gana el premio, ¿sí?, una judía. Y entonces se va a casar con el rey, ganó el premio. ¿Para qué? ¿Por qué Dios permitió que estuviera ahí? Una mujer de integridad. Ahora que estaba disfrutando de esa posición allí,
hermanos, no tuvo temor de adoptar la posición que debía de adoptar para un pueblo y porque Dios la había preparado para ese momento, y ella lo pudo entender. Eso significa actuar no por conveniencia, sino actuar con integridad, ¿sí? Por el pueblo de Dios. Vemos a Nehemías. Nehemías también, otro hombre que está en el momento de las sacudidas y de las pruebas, está también allá en cautiverio, ¿no? Está en cautiverio. ¿Y el pueblo de Dios por qué estaba en cautiverio? Por rebelde y por desobediente, ¿sí? Pero están en cautiverio, y entonces Dios hace su plan y pone un sentir en el corazón de Nehemías. Y dice la Escritura que Nehemías pues preguntó a los hermanos que habían regresado de la cautividad, y les preguntó y les dijo, o sea, hizo investigación y les preguntó y les dijo cómo estaban los que habían quedado allá en la cautividad. Entonces, cuando él escucha, no era solamente una cuestión de recibir una información por recibirla, ni era solamente con ningún otro propósito, sino que está mostrando el corazón de Dios. Y dice que su corazón se entristeció. Se entristeció tanto que pues él lloró. Dice la Escritura que lloró. Lloró, hermanos, al escuchar la condición de cómo estaban allá. Dios quiera que cada día en nuestro corazón se despierte también ese sentimiento de compasión hacia los necesitados, y que a pesar de que yo esté acá en el trono del rey, comiendo de la mesa del rey, pues a mí no me interesa lo que esté pasando allá. O sea, se preocupó por sus hermanos, por la condición en la que estaban. Hizo lo que tenía que hacer. Y lo primero que hizo fue buscar a Dios, orar a Dios, y le pidió a Dios. Y me senté, lloré e hice duelo, ¿sí? Llega el momento, Dios abre las puertas y entonces está frente al rey y él está muy triste. El rey le pregunta, ¿qué tienes? Veo tu semblante. Dice, entonces en ese momento pues se encontraba en una situación muy difícil, ¿no? Y entonces le dije yo al rey lo que estaba pasando. Es que me duele en el corazón, o sea, yo no puedo permanecer como si nada sucediera cuando estoy escuchando lo que está pasando, mis hermanos, lo que está pasando el pueblo de Dios. Yo tengo que hacer algo, yo no me puedo quedar aquí nada más. ¿Qué pides? En ese momento dice que Nehemías respondió así, ¿sí? Nehemías no dijo, pues déjame ir a ver, voy a orar, déjame ir a ayunar, le voy a preguntar a Dios. No, dice que en ese momento, o sea, él ya había hecho su tarea. Él ya había hecho su tarea, y entonces en ese momento dice que Nehemías responde y dice, te pido, y concreto, ¿no? O sea, ¿qué necesito? Y mire que hasta se va con salario pagado. Seguramente que eso no hubiera hecho una iglesia bautista. No, ¿cómo vamos a dejar ir al pastor allá? Nos vamos a quedar sin el pastor. Aquí lo necesitamos, ¿cómo? ¿No? Sí, no, dice que el rey estuvo dispuesto a enviarlo con salario pagado. Bueno, sí, ir el pastor a la convención, pero no le vamos a pagar esta semana, ¿no? Bueno, sí, ir el pastor de vacaciones, pero no le vamos a pagar durante ese tiempo de vacaciones, ¿no? Oiga, qué interesantes lecciones Dios nos da a través de todas estas historias, ¿no? Un hombre que ni conocía a Dios, un rey pagano, dice, ve, salario pagado. ¿Cuánto te va a llevar? Pues más o menos este tiempo. Ve, pero fíjate que aparte de eso, necesito que me des unas cartas para que yo pase con el guarda del bosque y me dé la madera que necesito para construir allá. Mire que no solamente salario pagado, le dio materiales para construir allá. Un rey pagano. Hoy en día, amados hermanos, a veces somos nosotros tan fariseos que vinieron a ofrecernos una ayuda. ¿Qué querrán? No la vamos a recibir. No, porque la iglesia es separación del Estado e iglesia. Si nosotros pagamos los impuestos, tenemos derecho. Simple y sencillo, hermano. No nos están regalando nada. Que ellos lo hagan por otra motivación, ese no es asunto nuestro. Pero Dios sigue utilizando a los incrédulos para bendecir a su pueblo. Como dice la Escritura que en aquel momento cuando vinieron con el Señor Jesucristo, mira, tiene enfermo, ayúdale, ¿sabes? Él ha sido muy bueno, es un centurión, pero que hasta una sinagoga nos construyó. Oiga, mire nada más. Yo no estoy diciendo que usted vaya a buscar allá y ande tocando las puertas y les exija a ellos. Es responsabilidad del pueblo de Dios. Pero lo que sí le estoy diciendo es que no seamos tan fariseos como para cerrar los ojos cuando Dios quiere bendecir a su pueblo y utilizar a quien Él quiera utilizar. Entonces,
En este caso, Nehemías se encuentra, no trato de convencerlos de nada, hermanos. Yo sé que eso me va a llevar siglos, pero ¿no? Y ahí está nada más. Lo que le quiero decir es que Nehemías se encontraba en ese medio ambiente, ¿sí? En ese medio ambiente. Y Nehemías no temió lo que sucediera y estaba ahí, y el rey podía terminar con su vida, porque el rey podría pensar que le estaba simplemente engañando, porque la función que él desempeñaba era la de proteger la vida del rey, que en ese tiempo, la costumbre cultural en su tiempo era matar a los reyes mediante el envenenamiento en los alimentos. Entonces, por eso tenía el copero, que era el primero que bebía y que comía los alimentos que el rey iba a comer, para así asegurarse que no estaban envenenados, ¿no? Entonces, bien, el asunto es ese, es integridad, con lo que se dice y con lo que se hace. Y lo vemos particularmente en la vida del Señor Jesucristo, en la vida del Señor Jesucristo. Amados hermanos, al Señor Jesucristo no hubo absolutamente nada que lo desviara de hacer y de cumplir con la voluntad de Dios. Él estuvo dispuesto a ir a la cruz, Él estuvo dispuesto a dar su vida. O sea, eso es integridad. O sea, no estuvo preocupado por defender su vida, no estuvo preocupado por guardarse de todo eso. Porque, ¿sabe por qué, hermanos? Porque una de las cosas y uno de los factores importantísimos en el liderazgo es ese asunto de la integridad. Porque al igual que los edificios, si no tienen un fundamento sólido, se viene abajo. Y podemos estar construyendo solamente fachadas y no una estructura que soporte. ¿Y sabe por qué la integridad es tan importante? Porque la integridad siempre va a brillar en la oscuridad. Ahora, yo quiero entrar aquí a este punto. ¿Cómo construir un liderazgo íntegro? ¿Cómo construir o sea, necesitamos construir, pero necesitamos construir un liderazgo íntegro, un liderazgo al modelo de Jesús. Un liderazgo que está ejemplificado con todos estos hombres y mujeres que a lo largo de la historia nos han dado interesantes lecciones. La primera cosa, mis amados hermanos, es un compromiso con la verdad. Es un compromiso con la verdad. Nosotros no estamos buscando quedar bien con nadie. Nosotros debemos de tener, si vamos a ser íntegros, un compromiso con la verdad. Que la gente nos conozca a nosotros como personas de palabra. Eso es integridad. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo, que tu sí sea sí y que no sea no. A veces nosotros con mucha frecuencia decimos sí a algo y después ya no cumplimos. Dios en su palabra dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, ¿verdad? Yo no sé, yo vengo de una familia en la que mis padres no conocían al Señor, pero aún así dentro de la cultura de mi padre ese asunto era fundamental. O sea, mi papá no necesitaba firmar ningún documento para cumplir con algo que él se comprometía. Y a mí me enseñó eso. Y mi padre influía también aún en los sobrinos. Tú no vas a hacer quedar mal a un tamés. Tú dijiste que ibas a hacer eso y eso tú lo vas a hacer. Y mañana yo vengo a platicar contigo. Porque tú necesitas hacer lo que dijiste que ibas a hacer. ¿Sí? Porque así esa es la vida cristiana. Nos conoce el pueblo conoce a Dios como personas de integridad. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. O sea, ¿cómo podemos nosotros decir de algo que sí está bien y luego nos ven haciéndolo, que no está bien y nos ven haciéndolo a nosotros, ¿no? Hay falta en cuanto a eso y por eso la sal pierde su sabor y por eso no tenemos un ministerio sólido de liderazgo, un compromiso con la verdad. ¿Sabe que es muy importante también la integridad, hermanos? Porque es en cierta manera una brújula moral. Todos nosotros necesitamos una dirección, todos nosotros necesitamos una brújula. El día de ayer venía yo manejando, el hermano Alfredo me dijo que cuando llegara al Istmo le llamara. El hermano Alfredo muy amablemente estaba planeando llevarme a cenar. Y yo me imaginé, aunque él no me dijo eso, yo me imaginé. El hermano dijo que quería saludarme antes de que hiciera cualquier cosa, ¿no? Al llegar ahí al hotel. Yo dije, el hermano Alfredo, le dije a David, es que el hermano, ya conozco al hermano Alfredo, el hermano Alfredo nos quiere llevar a cenar. Y bueno, y si nos lleva a cenar, pues nosotros nos lo vamos a llevar, ¿no? Pero el caso es ese. Entonces veníamos en la carretera. Y yo no conozco muy bien todavía todas las carreteras, he estado aquí y es como la cuarta vez que estoy, pero no estoy tan familiarizado y más ahora por lo de la autopista. Anteriormente pues venía por la libre y sí, pues iba a llegar ahí a ¿cómo se llama? ¿Cómo les dije? Tehuantepec.
a Tehuantepec. Me había dicho que cuando llegara a Tehuantepec le llamara para tener tiempo y encontrarnos ahí. Bueno, el asunto es ese. Yo prendo entonces el GPS porque no sabía por dónde irme. Necesito dirección, ¿por dónde me voy a ir? Y entonces el GPS me dice que me venga por otra ruta en donde no paso por Tehuantepec. Y cuando vamos viendo, veo el letrero ahí que dice bienvenido a Puerto Salina Cruz. Y entramos a un túnel. En ese momento yo le llamo al hermano Alfredo y le digo, hermano Alfredo, ya estamos aquí en Salina Cruz. Y yo, lo que me preocupó, hermano, dije, adiós cena, ¿no? Hombre, ríanse porque me iba a quedar sin cena. No, entonces le llamo al hermano Alfredo y ya nos pusimos de acuerdo. Pero si yo no hubiera traído el GPS, yo no hubiera sabido llegar. Sabe que nosotros como líderes necesitamos saber cómo llegar. Y sabe que nosotros como líderes necesitamos una brújula moral. Yo saqué el GPS para que me dieran una brújula física de cómo llegar. Pues yo quiero decirle que la integridad, amados hermanos, para edificar un ministerio, un liderazgo de integridad, necesitamos una brújula moral, y eso se logra solamente a través del estudio de la palabra de Dios y la oración, la meditación, la reflexión. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? O sea, ¿hacia dónde debo de ir? ¿Qué rumbo debo de tomar? ¿Qué decisión es importante correcta que tome? En este caso, que es bien importante. Nosotros necesitamos una brújula moral fuerte, y esta está fortalecida solamente por la palabra y la oración. Es la manera en la que Dios nos habla, a través de su palabra. La oración, pues es la manera en que nosotros hablamos con Él, y a través de la oración es que Dios también nos habla. Una de las cosas, mis amados hermanos, que es también muy recomendable y extremadamente necesaria en estos tiempos, es cuando un líder tiene la voz de eso, cuando un líder tiene la humildad, y cuando un líder está actuando y está obrando porque ama al Señor Jesucristo y sus acciones reflejan el amor y trabaja con la pasión de vida. Amados hermanos, el líder no tiene por qué tener miedo a rendir cuentas. Eso va a ayudar en el fortalecimiento de la vida espiritual, de nuestro liderazgo. ¿Cómo construir un liderazgo íntegro? Fortalezcamos, desarrollemos maneras en cómo rendirle cuentas, no porque me las pidan. Acostúmbrese a hacerlo. Eso le va a ayudar a usted, le va a guardar de muchas cosas. Pero si nosotros tenemos arrogancia, ¿a mí quién me va a pedir cuentas? ¿Perdón? Ya no dijo nada. ¿Le da pena? Ok, bueno, está bien. Se lo guarda, hermana. Después nos dice, ok. Pero nosotros necesitamos estar acostumbrados a eso, hermano, y debemos de promoverlo. ¿No es acaso que en una cuestión de apertura, de honestidad, porque compartimos los mismos valores, podemos llorar con el que llora y reír con el que ríe? ¿Por qué nos da temor a nosotros eso? ¿Por qué no podemos decir fracasé en esto, ayúdame? ¿Por qué no podemos decir estoy luchando con esto, échame la mano? Yo sé que a veces sucede porque a veces somos rodeados de un grupo que no alcanza a entender eso, y se convierten en jueces en lugar de ayudadores, se convierten en fariseos en lugar de servidores, ¿no? ¿Sí? Y entonces empiezan a terminar y a tasajear a todo mundo por todos lados en el nombre de Dios, que están sirviendo a Dios, ¿no? ¿Sabe que bajo ese paradigma operaban precisamente durante una triste en el desarrollo de la obra misionera? ¿Usted cree que cuando vinieron aquí a México los españoles venían con la intención? Yo no estoy hablando de todos, estoy hablando de los que venían a predicar, ¿sí? De esos es de los que estoy hablando. Que ellos se oponían a lo que estaban haciendo los soldados, y que hay cartas escritas donde estaban reclamando a la corona de que no debían de hacer eso, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas era un defensor de los indígenas. O sea, no es apropiado esto que se está haciendo. Pero nosotros de repente empezamos a catalogar todo dentro de un paradigma que a veces ni alcanzamos a entender porque no lo hemos estudiado, y terminamos concluyendo que la Iglesia católica es esto. Católica, son algunos católicos, y dentro de esos católicos pues eran estos frailes que no se conducían de esa manera, y dentro de esos católicos pues venían también los soldados que sí hacían otras atrocidades, ¿no? Pero no es que eran los católicos. Entonces el asunto es de que a nosotros nos llega un evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio no es que haya otro, es que hay algunos que lo pervierten, pero es un evangelio.
Entonces llega aquí el Evangelio, hermanos, predicado por un grupo que aquí en la Escritura dice, que los reyes han sido establecidos por Dios y el que se opone a lo establecido por Dios, a Dios mismo resiste. Entonces, si el rey está diciendo que vayamos a colonizar allá, o sea, nosotros somos servidores del rey, ellos han sido puestos por Dios, entonces nosotros vamos a ir a servir al rey. Aquí en la Biblia dice que el pueblo de Israel le debía sumisión a su rey, y aquí en la Biblia dice que el rey salía a conquistar los otros imperios en el nombre de Dios para expandir el reino de Dios. Entonces nosotros vamos a hacer eso, y lo hacían bajo esa comprensión. Pero usted ha sido también discipulado en una manera de que ni se junte con esos, porque lo van a contaminar. Yo sé que es probable que no me vuelvan a invitar aquí con ustedes, pero amados hermanos, es necesario reflexionar en estas cosas. No te metas allá. ¿Cómo vamos a poder ganarlos si en lugar de tender puentes estamos levantando muros? ¿Cómo vamos a poder ganarlos si nosotros nos estamos cuidando de que no nos ensuciemos las manos? Y cuando alguien dice, tenemos que estar dispuestos a ensuciarnos las manos, hasta se escandalizan por eso, ¿no? Porque el que mata se ensucia las manos, entonces se están llevando a otro terreno donde ensuciarse las manos. Ir allá donde está el basurero, es allá donde está el pecado, es donde está la inmundicia. Es de ir allá en el nombre de Dios sin temor de ensuciarse las manos, para arrebatarle de las garras de Satanás lo que solamente le pertenece a Dios. Pero se necesita un liderazgo de integridad. Se necesita un liderazgo de integridad, mis amados hermanos, que vaya siendo edificado de esta manera, para tener rendición de cuentas por qué lo hacemos, y que podamos entenderlo, por qué lo hacemos, y que podamos apoyarnos unos a otros, porque en esta tarea no estamos solos. El Señor Jesucristo ha diseñado así a su iglesia, y es la única manera en que el mundo va a conocer que nosotros somos sus discípulos, no por lo que recitamos, sino por lo que hacemos, la manera en que vivimos y expresamos el ministerio. Aquí se requiere, mis amados hermanos, para edificar ese concepto, esa característica de integridad, para fortalecer los fundamentos sólidos de liderazgo. Amados hermanos, es también un asunto de valentía. Se necesita valor, se necesita que enfrentar las cosas. Una valentía, mis amados hermanos, para sobreponernos a la complacencia. No podemos quedar sentados muy tranquilos. No, hombre, no le busques 3 pies al gato. No, hombre, no pasa nada, ¿no? Y complacientes. Amados hermanos, la integridad es llamarle bueno a lo que es bueno y malo a lo que es malo. Nosotros no somos neutrales. Nosotros no hemos sido llamados a ser neutrales. Nosotros hemos sido llamados a... ¿Para qué sirve una atalaya? Si el atalaya diere sonido incierto, dígame, la Biblia lo dice, no yo. ¿Quién se prepara para la batalla? ¿Quién? Estamos discipulando a los miembros de nuestra congregación para que enfrenten las situaciones de esta sociedad, de los niños que se están preguntando allá, porque están oyendo, porque lo escuchan en las noticias, en la radio, en la boca de los demás compañeritos, en las instrucciones de los maestros, que ellos pueden elegir ser hombre o ser mujer. ¿Cómo los estamos discipulando para enfrentar eso? Viene el hijo de un misionero y habla conmigo con lágrimas en los ojos y me dice: pastor, yo necesito que por favor usted me ayude a orar, porque mi compañerito que se llama Juan me dice que ya no le digamos Juan, que le digamos Juana. Ayúdeme a orar. Pues, ¿qué hago yo? Él me está pidiendo que ore, debo de orar. Pero eso me lleva a reflexionar, mis amados hermanos, ¿cómo estamos discipulando? Porque discipular a nuestras ovejas en lo efectivo para impregnar a esta sociedad con un paradigma diferente, para dar respuesta a las preguntas de esta sociedad, no las de la sociedad pasada. Las preguntas de esta sociedad, no las del siglo pasado. Las preguntas de esta sociedad. ¿Cómo estoy equipando a ese niño para que le pueda expresar la gracia y el amor de Dios y ayudarle a entender que lo que está pensando no es algo correcto, aunque esté escuchando otras voces? ¿Cómo estamos preparando nosotros a nuestras congregaciones para eso? Cuando los mismos miembros de las iglesias están enfrentando esa lucha con los mismos miembros de su familia, que algunos decidieron que van a ser hombre o que van a ser mujer, porque
Porque la sociedad está diciendo, hay quien los proteja. Y yo no estoy diciendo que los desproteja, y tampoco les estoy diciendo que los ataque. A puentes para dialogar con ellos, para conversar con ellos, para exponerlos a la palabra de Dios, donde puedan ver su vida transformada, regenerada, una vida de expresión, de amor, de compasión. Estoy hablando de cosas que no son reales. Son reales, hermanos. Son reales. Son reales. Y necesitamos más líderes de 10 que se atrevan entonces a enfrentar las situaciones de nuestra contemporaneidad, a romper con todo aquello de la complacencia, ¿verdad? Y ser valientes, porque no podemos quedar aquí callados. No, yo nada más tengo la obligación de llegar el domingo, si acaso habrá un hermano encargado de abrir la puerta, y si no, pues yo mismo la hago, pero pues no me cuesta, yo voy. Y después cierro y me voy. Nos vemos el miércoles de oración, y no se le ocurra cambiar el miércoles de oración, porque si lo pone otro día de la semana le van a decir que ahora usted es pentecostal, porque decidió que va a orar a las 6 de la mañana todos los días. Pareciera ser que nada más los pentecostales oran a las 6 de la mañana, y pareciera ser que esa es una decisión por cuestiones doctrinales, pareciera ser. Amados hermanos, nosotros necesitamos practicar un liderazgo vivo, un liderazgo de convicciones, un liderazgo que enfrente y confronte las realidades sociales que estamos viviendo. ¿Cómo construir un liderazgo íntegro hoy? Valentía sobre la complacencia. Necesitamos eso. Otro asunto bien importante, mis amados hermanos, formación espiritual. Formación espiritual. Miren, las mallas tiene que ver más que simplemente con enseñar conceptos. Nosotros creemos en 3 ejes básicos y fundamentales de la preparación y la formación de los siervos de Dios. Uno, como institución educativa tenemos que fortalecer, y lo hemos hecho en serio, para escudriñar las Escrituras en una manera sistemática y profesional. Yo quiero decirle que nos hemos ganado el respeto de los que no conocen a Dios, porque 4 investigadores del Consejo Nacional, ya se llama diferente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, le dan guianza a nuestros estudiantes en la metodología de la investigación. Así es de que cuando nosotros estamos investigando la Escritura, lo estamos haciendo en serio. Somos una institución académica, y si cualquier otra institución académica lo hace, ¿por qué pensamos que en una institución de formación académica al servicio de Dios no debiéramos de cumplir por lo menos con los estándares que a los que no conocen a Dios les exigen? ¿Cómo vamos a poder pensar eso? Imposible. Tenemos que hacerlo, pero no nos quedamos ahí, porque a diferencia de cualquier otra educación, son 3 ejes. Uno es el académico, otro es: yo enseño al estudiante a escudriñar la Escritura, a reflexionar, a tener un pensamiento crítico para que aplique cada uno de los conceptos en el contexto de la vida diaria. Pero luego, después, ¿qué viene? Puede ser un erudito, pero si su formación espiritual no va a la par y no se está desarrollando espiritualmente, no nos va a servir de mucho. Necesita tener una íntima relación con Dios, necesita desarrollar su vida espiritual, necesita desarrollar cada día más una práctica sobre la oración, la meditación, el escudriñar la Escritura. Pero si yo enseño a un estudiante a desarrollar su vida espiritual y le enseño académicamente, y termino con el concepto del monasticismo, de que si tú le vas a servir a Dios, porque así nos llegan los estudiantes allá, porque su pastor le dijo que si Dios te llamó al ministerio, olvídate de todo y vete a vivir al seminario y sírvele solamente a Dios. Sí, nosotros le decimos, no, si Dios te llamó al ministerio, no te olvides de todo. Tráete todo lo que Dios te dio, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Y si Dios te dio una profesión, úsala para la gloria de Dios. Y si Dios te dio una habilidad para tal cosa, pregúntale cómo debes de utilizarla. Entonces, no dejes todo y no te olvides de todo. Tráete todo lo que Dios te ha dado, porque tenemos la convicción de que en todo, nada de lo que nosotros hemos recibido, no lo hemos recibido sino de la mano de nuestro Dios. Y un día ese señor que se fue lejos va a regresar y le va a pedir a sus siervos cuentas y les va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? Pues es que el pastor me dijo que me olvidara y lo dejara ya todo.
que le iba a servir a Dios. A Dios se le sirve con todo lo que Él nos ha dado, con nuestra vida, integralmente, con nuestro tiempo, con las habilidades, con los dones, con los talentos, con la capacidad que le ha dado para reflexionar, para investigar. Lo que usted aprendió allá en una carrera, eso puede ser usado para edificar el mismo reino de Dios, para insertarse en las comunidades, para incidir en ellas, para tender puentes de servicio, de identificación con ellos. Pero si yo logro hacer eso, conocer el desarrollo de la vida espiritual, creer, y luego me olvido de vivir, no sirve para nada. Necesitamos que nuestros estudiantes estén en el campo haciendo lo que tienen que hacer. No se trata solamente con una palomita y un trabajo que entregaron o de recitar. Se trata de implementar allá en el campo lo que han aprendido. ¿Cómo? Edificando iglesias, plantando iglesias, ganando a las personas para Cristo. Tiene que ver entonces, amados hermanos, en ese sentido de compromiso para construir un ministerio de liderazgo que sea íntegro, la formación espiritual. Les ayudamos académicamente, pero tiene que tener una formación espiritual. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo decía, ¿por qué nos quedamos complacientes, hermanos, pensando que ya? Cuando yo estaba por terminar la carrera de arquitectura, yo trabajaba, porque yo siempre trabajé mientras estudiaba. Entraba a las 7 de la mañana al trabajo y salía a las 3 de la tarde. Entraba a la escuela a las 4 de la tarde y salía a las 10 de la noche. Llegaba a mi casa a seguir haciendo tareas y de levantarme bien temprano y todo. Pero no lo digo porque sea un héroe, lo digo porque he recorrido ese camino, porque lo conozco, porque lo sé. Y entonces, mis amados hermanos, en ese deseo de querer hacer las cosas, viene una situación de que, y ahora ya voy a terminar de estudiar. De las 7 de la mañana a las 3 de la tarde yo tenía que estar trabajando. Pero ahora voy a ir a trabajar en mi profesión y ya no voy a, voy a trabajar en mi profesión, pero de las 4 de la tarde a 10 de la noche yo tenía que ir a la escuela. Y ahora ya no voy a ir a la escuela. Entonces, ¿qué voy a hacer con todo ese tiempo? ¿Sí? Pues uno se puede quedar sentado. Ya hice lo que tenía que hacer. Ahora sí, debajo de la palma con el coco, ¿no? Y nomás díganme dónde está la hamaca. De 4 a 10. Hermanos, nosotros podemos hacer eso y a veces en el ministerio llegamos a hacer eso, pero eso tiene que ver con una formación espiritual. Para nosotros entender un llamado al ministerio es entender un compromiso de por vida de estar estudiando la Escritura. Nosotros no podemos dejar de hacer eso. Necesitamos, hermanos. Por eso nuestras congregaciones a veces se quedan pensando que, no, yo ya fui discipulado. Le dieron 4 lecciones, 5 lecciones, 6 lecciones, 8 lecciones, lo bautizaron, yo ya fui discipulado, ¿sí? O yo ya fui discipulado con el sígueme 1, sígueme 2, sígueme 3 y persígueme 4, ¿no? Eso no termina. ¿Sabe por qué? Porque el discipulado es uno que sigue al Señor Jesucristo y que pretende ser igual que su maestro. Y nosotros, siendo discípulos del Señor Jesucristo, ¿ya terminamos con nuestra formación? No. ¿Cómo se edifica entonces un liderazgo de integridad? Preocupado siempre por el desarrollo de nuestra propia vida espiritual. ¿Cómo? Escudriñando la Escritura, orando constantemente. No lo sabemos todo. Necesitamos seguir escuchando la voz del Maestro. Necesitamos que nos dé dirección. Necesitamos escuchar sus palabras. Ahí estamos para servirles, hermanos, en el seminario Leis. ¿Cuántos minutos me quedan, hermano Alfredo? Dice que ya me consumí 30 del otro, ¿no? No, llevo apenas 49 minutos con 47 segundos. Aquí lo tengo cronometrado. Y son la 1:38 de la tarde. Ya es la hora de la comida, ¿verdad? ¿A qué hora es la comida, hermano Alfredo? A las 2. Mire, qué generoso es el Señor, ¿eh? Mire, todavía nos queda tiempo aquí. Bien, perdón, va a estar bien calientito. Eso es, hermano Alfredo. Vamos a seguir haciendo hambre. Perdón, que no sea mucha hambre, no vamos a hacer mucha hambre. Pero aunque no sea mucha hambre, que sí sea mucha comida, por favor. Bueno, hermanos, mire, quiero pasar al siguiente punto en ese asunto de liderazgo de integridad. No podemos nosotros omitir mencionar en una manera directa el ejemplo del Señor Jesucristo. Es obvio, es la base que sustenta todo.
De ahí proviene nuestra enseñanza. Y no necesito ampliar más aquí en esto. Usted sabe que en la vida del Señor Jesucristo siempre hubo una coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Y señaló que había otros que decían pero no hacían. Y el Señor Jesucristo por eso enseñaba como quien tiene autoridad. Y aunque siempre estuvieron tratando de encontrar a ver en qué Él no iba a cumplir, pues nunca encontraron nada de qué acusarlo, ¿sí? Las únicas acusaciones, y siguen siendo las mismas, las únicas acusaciones que hubo en contra del Señor Jesucristo, porque sí hubo, es que se atrevía a quebrantar las tradiciones de los ancianos. ¿Me entiende lo que le digo? No a que violaba la ley, a que no observaba la ley. La Biblia dice que los conflictos que él tuvo fue porque se atrevía a quebrantar las tradiciones de los ancianos. Hoy en día, los conflictos en la iglesia siguen siendo los mismos, por la misma razón, no porque esté quebrantando la escritura o la ley, sino porque se atreve a quebrantar las tradiciones de los ancianos. Sigue siendo la misma dinámica, hermanos. Tengo que decirlo porque eso lo observo. Yo a ustedes no les conozco, yo no he estado en sus iglesias, pero yo lo observo en muchos lugares. Ese es el punto de rompimiento, ese es el punto de choque, ese es el punto que ha ocasionado conflictos. Entonces, el modelo supremo del Señor Jesucristo es la coherencia perfecta entre su mensaje y su vida, ¿sí? Lo que él decía, eso es lo que hacía. No hacía lo que otros decían. Él hacía lo que él decía. Había una coherencia completa. Un amor incondicional sin acepción de personas. Incondicional. Aunque lo juzgaban por eso, entraba a comer a la casa de los publicanos. ¿Cómo tú te vas a meter a la casa de los publicanos? ¿No sabes lo que son los publicanos? ¿Cómo? Mira lo que está haciendo ya, ¿viste? Fue a meter a la casa de aquellos pecadores. Se va a contaminar. A Dios se le sirve en el lugar santo. ¿Qué está haciendo allá? Es no entender la dinámica y la dimensión del reino. Amor incondicional sin acepción de personas. ¿Cuáles son las personas a las que les queremos ministrar? Yo hasta los escojo, porque los que no me gusta que estén en la iglesia los expulso. ¿Sabe cómo se llama ese ministerio? Ahí está, el que fundó ese ministerio es Diótrefes, ¿sí? Que no solamente, pero les impide a los hermanos, ¿sí? Y hay algunos que ejercen ese ministerio, andan tratando de impedirle a los hermanos. Y luego hasta se molestan porque no les piden permiso. Yo no sé si estoy hablando en ruso o en francés o en alemán, no sé. Pero veo como que no me entienden. Amados hermanos, es un amor incondicional hacia las personas, una justicia sin compromiso, o sea, un compromiso más que el compromiso que tenemos con el Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos otro compromiso más que el compromiso radical que debemos de tener hacia los parámetros, hacia los fundamentos y hacia la ética del reino. Ese es nuestro compromiso, eso se llama integridad. Y el modelo supremo de integridad lo vemos ejemplificado precisamente en el Señor Jesucristo. Una justicia sin compromiso. Porque acá está un grupo de que la ley dice, y yo ya me busqué las que están con las más redonditas y las más grandes. Yo ya aquí tengo mi montoncito, porque la ley dice y yo estoy listo para aplicar la ley. Este maestro, como si él no supiera todas las cosas, ¿no? ¿Quién le tocó? Si supiera la clase de vida que lleva esta persona, si supiera. Yo aquí tengo mis piedras, el ministerio del apedreamiento, ¿no? Yo aquí estoy listo, la ley dice. Bueno, no. Y el que esté libre de pecado, dale duro, arroja la primera piedra. Quebrantó la ley, aplicó la ley. ¿A ti quién te ha puesto como juez de tu hermano? Si cae para su señor, cae. Y si yo quiero ser el presidente del consejo de apedreamiento, ¿no? O de clasificación. Amor incondicional sin acepción de personas. Punto. Eso es un liderazgo, un modelo supremo del Señor Jesucristo. Así lo ejemplificó Él.
Una justicia sin compromiso, una justicia sin compromiso, comprometido con nadie más que con su Padre. Mi tarea es que yo acabe la obra que el Padre me dio que hiciera. Compromiso solamente con el Padre. Un servicio humilde, por supuesto. Ese es el liderazgo del Señor Jesucristo. Ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones. La humildad es una característica insubstituible dentro de todo esto. Un compromiso con la voluntad del Padre, todavía allá agonizando en el jardín del Edén, ¿no? No se haga mi voluntad sino la tuya. Un compromiso inquebrantable con hacer cumplir la voluntad del Padre. Y finalmente un sacrificio en amor, ¿verdad? La Biblia muy claramente lo dice. Y Él fue obediente hasta la muerte de cruz. El amor supremo de Dios al haber entregado su vida voluntariamente. Mi vida nadie me la quita. Ahí tenemos el modelo supremo de Jesucristo en integridad, haciendo lo que promete hacer. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino. Señor, pero ¿cómo? Que no te suceda eso. Es necesario que yo vaya a Jerusalén. Voy a sufrir de los ancianos. Es necesario. Pero ¿cómo te va a suceder eso? No está bien. Quítate, por favor, quítate de delante de mí. Porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El Señor Jesucristo con convicción nos muestra entonces ahí ese modelo supremo de liderazgo, en una congruencia entre sus palabras y sus acciones, en un compromiso por cumplir con la voluntad del Padre y en un sacrificio final mostrado a través de su amor, en una entrega incondicional. Ahora, pregunta para todos nosotros: ¿cómo estamos predicando? ¿Le doy la definición de integridad? ¿Puedo hacerlo? ¿Digo lo que significa la palabra que fue traducida de esa manera del griego? ¿Puedo hacerlo? Y ya terminé mi predicación, bien fundamentada y bien estructurada. La pregunta es: ¿cómo estoy viviendo nuestra integridad? ¿Predica más fuerte que nuestras palabras? ¿La gente lo puede ver? Esas son preguntas que constantemente yo me hago y me tengo que estar haciendo. Hermanos, aquí se trata de eso, que nosotros examinemos profundamente nuestro corazón y decidamos vivir para Él. Y decidamos que use nuestra vida para su honra y para su gloria. La integridad no es una opción, es la marca de los verdaderos líderes del Señor Jesucristo. Los edificios se pueden caer por falta de integridad. Y un liderazgo que no es edificado con integridad se derrumba. Porque podemos estar edificando bonitas fachadas nada más. Conviene que nos hagamos algunas preguntas. No alcanzo a ver hasta allá. ¿Estoy viviendo con integridad? Es un llamado que Dios nos hace. Es una pregunta que el mismo Señor Jesucristo nos está haciendo. Nos convocó para eso. ¿Estoy viviendo con integridad en lo público, en lo privado, o solamente cuando estoy aquí delante de los hermanos? ¿Cómo es mi relación en mi casa con mis hijos, con mi esposa, con mis vecinos? Tiene que ver con eso, que haya congruencia en nuestra vida en todas las áreas. Y Dios nos llama a tomar un compromiso personal, ¿verdad? A cada uno de nosotros sabemos en dónde estamos. Nosotros sabemos qué es lo que nos hace falta. Nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad. Pidámosle a Dios, amados hermanos, con toda la pasión de nuestro corazón, que nos dé fuerzas para ser íntegros como el Señor Jesucristo fue íntegro. La Gran Comisión necesita grandes líderes. Cuando hablamos de la Gran Comisión, hablamos de esa tarea pendiente. La iglesia no está aquí por otra razón, para dar gloria a Dios. Pero ¿cómo se manifiesta la adoración a Dios, la gloria a Dios? A través de la obediencia. ¿Qué significa obedecer? Es atreverse a ir hasta lo último de la tierra. Cuando hablamos de la Gran Comisión, estamos hablando de esa tarea inconclusa. ¿Para qué está la iglesia aquí? Ya lo hemos venido diciendo desde el principio. La Biblia dice que cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. La iglesia ya no estará aquí. Entonces, ¿por qué está? ¿Por qué está? ¿Para qué está? ¿Para qué está? Bueno, nos podemos pasar toda la tarde discutiendo si es con el himnario verde o con el rojo, si es con la batería o sin ella, si es con pantallas o no. Nos podemos pasar toda la tarde. Mientras el mundo allá está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Para qué está aquí la iglesia? Para hacer sal y luz, para predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. La Gran Comisión lo demanda. Cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones, mire, la iglesia ya no va a estar aquí. Ya cumplió con su comisión.
Que Dios nos ayude a la tarea y a llevarla en unidad. Nos necesitamos unos a otros. Hoy más que nunca se necesita que todas las iglesias que conforman la convención regional cierren filas, se fortalezcan, se apoyen unas a otras, para que juntos se haga el trabajo, no cada uno por su lado. En la época de los jueces, cada uno hacía como mejor le parecía. Uno de los distintivos de nuestra denominación, hermanos, se llama cooperación. Creemos en la autonomía de la iglesia local, y la iglesia local autónomamente decide unirse en cooperación para trabajar junto con otros. Tenemos a veces diferentes ideas, diferentes convicciones, diferentes maneras de percibir o de contemplar el ministerio, pero en el amor de Cristo podemos nosotros, en lugar de ver quién tiene la razón, vivir en paz y tratar puentes de comunicación que no impidan el que juntos podamos avanzar la tarea de la gran comisión. Y para eso se necesitan líderes con integridad. Me comprometo que no voy a ofender a mi hermano. Me comprometo que no voy a hacer absolutamente nada que denigre el ministerio. Me comprometo a que ninguna palabra corrompida va a salir de mi boca, sino solamente aquella que es necesaria para dar gracia a los oyentes, aquella que sea para la edificación. Me comprometo delante de Dios. Quiero ser íntegro, Señor, y quiero hacer lo que en esta tarde yo me comprometo, a unir esfuerzos para avanzar la gran comisión. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias te damos por tu palabra, por el ejemplo de cada uno de los héroes que en la Biblia tú nos muestras. Sobre todo, Señor, el ejemplo impactante de tu Hijo Jesucristo, el ejemplo supremo del liderazgo. Un hombre que ha sabido guiar, que guió y que seguirá guiando a las multitudes hacia el trono. Gracias, Señor Jesús. En tu palabra tú claramente dices que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Queremos seguirte, queremos continuar siguiéndote, Señor. Bendícenos, ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Señor, suple todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria. Señor, danos el arrojo y la valentía para creer y confiar en tus palabras. Nosotros no estamos para discernir si lo hacemos o no lo hacemos, estamos para obedecerte. Guíanos a decidir en dónde tú nos estás mostrando que lo hagamos. Danos un corazón contrito, humillado, Señor, para aceptar, trabajar en armonía con cada uno de los hermanos en las diferentes iglesias, con los diferentes tipos de liderazgo, pero todos unidos en un mismo espíritu. Señor del cielo, pronto tu Hijo Jesucristo regresará y cuentas nos pedirá de qué hemos hecho en la tarea. Ayúdanos para que seamos hallados fieles delante de ti. Bendice este alimento. Gracias te damos, Señor, también por la generosidad de nuestros hermanos, porque lo han preparado diligentemente y sin duda alguna que amorosamente también para nosotros. Te rogamos que tú les bendigas y que tú lo multipliques y lo hagas llegar a la mesa del necesitado. Y particularmente intercedemos por tus siervos, por sus familias en cualquier parte del mundo, que ellos te estén sirviendo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.